¿Cómo están amigos? Saludos. Por aquí le habla su amigo Rafael Valladares de Refrimundo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de Molière. Llegó el día. Voy a hacer, va a ser un poco largo el video, lo voy a partir en varias partes porque es importante que expliquemos bien este tema con detalle, porque la idea es que ustedes aprendan. Así que vamos a comenzar. Antes de hablar directamente de Molière, necesito explicarles una característica fundamental que le ocurre a los fluidos, a los gases cuando se condensan, una sustancia cuando se condensa, cuando se evapora. Y vamos a explicarla con este ejemplo, con el agua, por cierto. Aquí tenemos nosotros un recipiente que tiene agua, correcto. Si nosotros a este recipiente de agua, que está a una temperatura ambiente de 20, 30 grados, le suministramos calor, correcto, ese calor va a hacer que aumente la temperatura en el recipiente y el agua comience a calentarse. Va a pasar de una temperatura, va a pasar de una temperatura inicial ambiente que puede ser 25 grados Celsius, dependiendo del sitio donde ustedes estén, y va a empezar a aumentar su temperatura, ¿correcto? ¿Qué pasa? Esta agua va a empezar a calentarse y va a llegar a un punto en que va a comenzar a hervir. Pero antes que comience a hervir va a aparecer la primera burbuja, la primera burbuja de vapor. Justo en ese momento decimos que el agua va a comenzar a hervir. ¿Y a qué temperatura? Vamos a llamarla temperatura 2. ¿A qué temperatura hierve el agua estando a nivel del mar? A 100 grados Celsius. Es decir, suministramos calor, la temperatura del agua empezó a subir de una temperatura inicial de 25 grados hasta alcanzar una temperatura de 100 grados cuando comienza a hervir. Justo en ese momento, este calor que hemos suministrado hasta entonces, que ha provocado una variación de temperatura, ¿correcto? Se llama calor sensible. Calor sensible. Cuando comienza a hervir, que empieza a generar un cambio de estado de líquido a vapor, ¿qué va a pasar? Ya no estamos suministrando un calor sensible. ¿Por qué? Porque esta temperatura permanece constante. Siempre que hay un cambio de estado de líquido a vapor o de vapor a líquido, esa temperatura de cambio de estado permanece constante, que en el caso del agua son 100 grados Celsius. Si yo continúo suministrando calor, empieza a haber un cambio de estado, ya ese calor ya sería un calor latente. Es el calor que se suministra a un sistema y que el cual provoca un cambio de estado más no un aumento de su temperatura. El calor sensible que se suministra a un sistema sí genera un aumento de temperatura, pero no un cambio de estado. Entonces, seguimos hirviendo, ¿verdad? Seguimos suministrando calor latente, está cambiando de estado hasta que la última gotica de líquido se convierte en vapor. Justo en ese momento ya cambió completamente su estado, ¿verdad? Y tenemos que si seguimos suministrando calor, esta temperatura ahora sí va a comenzar a aumentar. Ya vamos a tener una temperatura 3 mayor
a 100 grados Celsius si seguimos suministrándole más calor, que ahora sería calor sensible, porque ahora ese calor sí me va a provocar un aumento en la temperatura, que ya sería un vapor sobrecalentado. Entonces, conociendo este principio fundamental de que cuando una sustancia está en cambio de estado, ojo, ya sea de sólido a líquido, de líquido a vapor, la particularidad que hay es que su temperatura durante ese cambio de estado permanece constante. Y es en ese principio que nosotros nos apoyamos en la refrigeración para generar una evaporación en un difusor para poder enfriar un producto, una mercancía, y el calor de condensación para liberar luego, posteriormente, esa energía que absorbió. Ya que estamos claros con esto, que es fundamental, ahora sí vamos a pasar a Molière. Bueno, vámonos ahora con Molière. Vamos a graficar. Vamos por partes. En Molière tenemos la escala vertical y la escala horizontal. En la escala vertical nosotros vamos a representar la presión, pero esta presión debe ser absoluta, no es la presión manométrica. Recordemos que la presión absoluta es la presión manométrica, la que nosotros medimos con nuestros equipos, más 1. Puede ser expresado en bar, puede ser expresado en PSI. Yo particularmente me gusta trabajarla en bar, es decir, agarro mi presión manométrica, la convierto en bar y lo que hago es simplemente le sumo 1 y ya tengo aquí mi escala para poderla meter en presión. Esta es una escala semilogarítmica, ojo. ¿Qué pasa? Estos valores de presión o esta línea de presión van a ser constantes en esta dirección. ¿Sí? Es decir, aquí yo voy a tener una presión 1 que va a ser constante durante todo este trayecto. Voy a tener una presión 2 que va a ser mayor que la presión 1, que es constante durante este trayecto. Va a tener una presión X que va a ser mayor que la presión de abajo. De aquí hacia arriba siempre se colocan las presiones de menor a mayor y son constantes en esta dirección. Eso con la presión. Vámonos con la entalpía. Se representa con la letra H mayúscula. ¿Qué es la entalpía? No es más que, es la capacidad de energía que una sustancia puede absorber o liberar en determinado instante. Eso es básicamente lo que es la entalpía. Y la entalpía es constante en esta dirección. ¿Sí? Aquí tenemos una entalpía 1 que es menor a la siguiente entalpía y así sucesivamente hasta que tenemos aquí una entalpía que es mayor a las anteriores. Es decir, va de menor a mayor en este sentido. A estas líneas se les suele llamar isoentálpicas de entalpía constante. Y a estas líneas de presión, que ya sabemos que son constantes, se les suele llamar isobáricas de presión constante. Ahora vamos con esta curva que se conoce como el domo. En esta curva, recordemos, aquí tenemos entalpía. Las unidades de la entalpía importantes, kilojoule sobre kilogramos. Las unidades de la presión, a mí me gusta trabajarla en bar, en la escala absoluta. Y aquí tenemos el domo. ¿Qué pasa? El domo, como yo ya le había hablado a ustedes en videos anteriores, aquí tenemos un punto que se llama punto crítico. De esta línea para acá o de este punto para acá, aquí tenemos
esta línea se llama línea de vapor saturado. Esta línea de aquí para acá se llama línea de líquido saturado, es decir, aquí de aquí para acá tenemos 100% vapor y de aquí para acá tenemos 100% líquido. Esto me abre pie a hablarles ahora lo que tenemos aquí dentro del domo, que es la calidad o cambio de estado. Aquí dentro del domo tenemos algo que nosotros denominamos mezcla, ¿correcto? Y esa mezcla, líquido más vapor, en un lado más líquido, en otro lado más vapor, se puede identificar con unas líneas que van aquí también en esta dirección. En el gráfico se puede ver, ¿correcto? Estas son las líneas que se llaman líneas de calidad o líneas de título de vapor. La calidad se representa con una letra X y la calidad no es más que la masa de vapor entre la masa total, donde la masa total es la masa de vapor más la masa de líquido. ¿Sí? Entonces, esto relaciona la cantidad de vapor que hay en un instante determinado. Por lo menos aquí en este punto, en este punto 100% quiere decir que aquí tenemos 100% líquido y 0% vapor. Por acá podemos tener de repente 10%, una calidad del 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 90% líquido y 10% vapor. Y aquí tenemos una calidad del 90%. ¿Qué significa en este punto? Que tenemos 90% de vapor, 10% líquido. Mientras más, y obviamente, y en el centro, pues vamos a tener 50%. Es decir, la masa que nosotros tenemos acá va a tener un 50% de líquido, un 50% de vapor. ¿Correcto? Mientras más estemos hasta este punto, más líquido vamos a tener. Mientras más nos acerquemos a este punto, más vapor vamos a tener. Mezcla, zona de mezcla. Mezcla porque tenemos líquido y vapor. Vamos a hacer aquí nuevamente nuestro domo. Ya hablamos de que aquí tenemos vapor sobrecalentado, aquí tenemos líquido subenfriado, aquí tenemos mezcla líquido más vapor, ¿sí? Líquido más vapor, aquí tenemos vapor sobrecalentado y aquí tenemos líquido subenfriado. Correcto. Tenemos estas tres zonas aquí. Ahora vamos a hablar de las líneas de temperatura constante que también las vamos a encontrar aquí en el diagrama de Molière. Las líneas de temperatura constante vienen de esta forma, casi perpendiculares o casi verticales, mejor dicho. Digo yo, casi verticales. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque a medida que estas líneas de temperatura se van acercando al punto crítico, ellas van tendiendo a curvarse hasta que va a llegar un punto en el que simplemente ya no toca el domo. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de este punto crítico que nosotros tenemos aquí, que está obviamente a una presión, por encima ya no tenemos
condensación. El vapor que nosotros tenemos aquí no es condensable, ya es otro, se sale de nuestro estudio. Ok, fíjense. Estas líneas se llaman líneas de temperatura constante porque a lo largo de toda esta línea no me va a variar la temperatura. Es decir, aquí tengo yo, vamos a suponer una temperatura 1 de 10 grados Celsius. Aquí tengo, vamos a suponer, 30 grados Celsius, 40 grados Celsius. Aumenta de izquierda a derecha la temperatura y se mantiene constante porque a lo largo de toda esta línea siempre va a tener 10 grados, 10 grados, 10 grados, 10 grados. 30 grados, 30 grados, 30 grados y 30 grados. Yo me paro aquí y esta línea aquí va a tener 30 grados Celsius. ¿Qué pasa? Fíjense, acuérdense que nosotros ya habíamos hablado que aquí tenemos la entalpía. Cuando este líquido que tenemos aquí, líquido subenfriado, se calienta, empieza a ganar temperatura. Aquí tenemos una entalpía 1. Aquí en este punto, una entalpía 1. Y aquí en este otro punto tenemos una entalpía 2. A medida que la entalpía aumenta, también aumenta la temperatura. Pero ¿qué pasa? Dentro del domo, aquí tenemos más valores de entalpía. Pero ¿qué pasa con la temperatura dentro del domo? Permanece constante. Dentro del domo, la zona que tenemos mezcla, la sustancia sigue ganando energía o absorbiendo energía, pero la temperatura se mantiene constante. Tiene relación con lo que vimos al principio, con el agua, cuando hierve a 100 grados. Una vez que ese líquido que tenemos aquí empieza a ganar temperatura, empieza a evaporarse, se genera la primera gotica, la primera burbuja, perdón. Aquí tenemos más burbujas. Aquí tenemos 50% líquido, 50% vapor. Llegamos a un punto que ya tenemos 100% vapor. Hasta este punto, de aquí a aquí, la temperatura permanece constante. Pero si yo sigo calentando o la sustancia sigue absorbiendo calor, ¿qué pasa? Que ahora sí, ya las entalpías, aquí tenemos un valor de entalpía, aquí tenemos otro valor de entalpía. Vamos a llamarla entalpía 6, aquí vamos a llamarla entalpía 7. Fíjate, ya esta línea es de 30, pero la línea que le sigue ya es de 40. 40 grados Celsius. Y a medida que sigue absorbiendo energía en forma de entalpía, va aumentando su temperatura. Y ya se convierte en un vapor sobrecalentado. Bueno, es importante este tema de las temperaturas para que ustedes puedan graficar bien su Molière. Vamos con otras líneas que son las líneas de entropía o isentrópicas, porque son de entropía constante. Las líneas isentrópicas comienzan dentro del domo casi perpendiculares a la línea de entalpía, pero a medida que nos vamos acercando al extremo del domo, ellas van teniendo esta inclinación. Así. Son las líneas de entropía constante. Las unidades de entropía son kilojoule sobre kilogramos por por Kelvin. Y las líneas isentrópicas dentro del diagrama de Molière lo que me representan es el proceso de compresión de un punto inicial A, que estamos a una presión
1, que pudiéramos llamar presión de baja, a un punto final 2, que ya es la descarga en el compresor, que vamos a llamar la presión de alta. Esto en un proceso ideal, pero en la práctica los procesos de compresión no ocurren de forma isentrópica. Ellos tienen una variación, una inclinación mayor, ya que esta línea me quedó horrible. Y esa inclinación tiene relación con la eficiencia isentrópica inherente a cada compresor. Entonces, ya vamos a dibujar aquí un poquito mejor porque va a tender a confundirnos. Esta es nuestra línea de entropía constante. En un proceso real, ella tiene una inclinación diferente. Como les decía, que esa inclinación lo que denota es la eficiencia isentrópica inherente a cada compresor. Esto en cuanto a las líneas de entropía. Ahora vamos con las líneas de volumen específico. Ok, las líneas de volumen específico tienen aproximadamente esta forma. No sé si la logran ver, este marcador es muy bueno, pero tiene esta inclinación. Estas son las líneas de volumen específico constantes o isocóricas. Y el volumen específico se denota con la letra pequeña y las unidades son metros cúbicos sobre kilogramo. Recordemos que el volumen específico es el inverso de la densidad, ¿correcto? Y viceversa. Densidad es el inverso del volumen específico. Entonces, si invertimos kilogramos sobre metros cúbicos, tenemos la densidad. Eso también, vamos a hablar de eso más adelante porque vamos a graficar un diagrama de Molière ideal, que lo vamos a hacer aquí en esta gráfica, y luego vamos a graficar un diagrama de Molière real con un banco de pruebas que hice con un enfriador de agua, que lo estoy monitoreando las temperaturas, las presiones, y vamos a hacer algo interesante con un intercambiador de calor que hicimos. Vamos a ver cómo nos va, porque la idea es ver cómo se comporta un diagrama de Molière cuando tenemos un subenfriamiento pequeño y un subenfriamiento muy grande. Y vamos a sacar algunas conclusiones a partir de esa práctica. Así que bueno, es lo básico. Por ahora vamos a dejarlo hasta acá y luego en el siguiente video ya vamos a graficar un circuito ideal aquí en el pizarrón. Bueno, ahora lo que vamos a hacer ahorita es graficar un diagrama de Molière de un circuito ideal. Fíjense que aquí tenemos nuestro compresor, tenemos el evaporador, la válvula de expansión o el tubo capilar y nuestra unidad condensadora. Sabemos que el gas refrigerante sale aquí de la tapa de compresor, vamos a llamar este punto 2, sale el compresor en un estado de vapor sobrecalentado, entra aquí en el condensador. Aquí en el condensador, en un determinado punto, comienza a efectuar su cambio de estado. Vamos a colocarlo, a colocar aquí el punto 3. No es que él inmediatamente entrando al condensador empieza a cambiar su cambio a tener un cambio de estado. No, él tiene que pasar algo de aire a través de los tubos
a la entrada de la unidad condensadora para ahí sí empezar a efectuar su cambio de estado. Sabemos que a la salida del condensador, un poquito antes, él ya debe terminar ya con su cambio de estado, ya estar completamente, haber cambiado de vapor sobrecalentado a líquido. Vamos a suponer que este punto ocurrió por aquí. Vamos a llamarlo punto 4, correcto. Sale del condensador, entra a la válvula de expansión, vamos a llamar aquí punto 5. De la salida de la válvula de expansión se llega directamente a nuestro evaporador ya en un estado de mezcla. Aquí tenemos mezcla vapor más líquido. Llega esa mezcla aquí, comienza a evaporarse, correcto. Sale de aquí de nuestro difusor o un poquito antes a la salida del difusor, vamos a poner en el punto 6. Ya cambió completamente de estado de mezcla a vapor, 100% vapor, y llegamos nuevamente aquí a nuestra entrada, a nuestro compresor, que vamos a colocarlo como 1. Vamos a ver cómo se ve esto aquí en nuestro diagrama de Molière. Entalpía, presión. Tenemos acá nuestro Molière. Entonces, empecemos a ubicar el punto 2. Ojo. Tenemos aquí, vamos a trazarla con la línea roja, ¿sí? En un proceso ideal, no tenemos ni su enfriamiento ni recalentamiento y nuestra etapa de compresión se efectúa a una entropía constante. En un proceso ideal, sabemos que en la realidad no es así. Entonces, tenemos aquí nuestro punto 1, que es donde a la entrada del compresor llega la etapa de compresión a este punto 2, ¿sí? Que es la salida del compresor. Recordemos que por aquí tenemos nuestras líneas de entropía constante. En un proceso ideal, ella es paralela a esas líneas de entropía constante. Luego, cuando sale el compresor, llega a la unidad condensadora, ella comienza a perder temperatura, comienza gradualmente a perder temperatura, ¿sí? Ojo, aquí tenemos, vamos a llamar aquí presión de alta, ¿correcto? ¿Sí? Ella comienza a perder temperatura hasta que toca este punto, que es donde se genera la primera gota de condensación. Ella, de este punto a este punto, sabemos que tenemos un cambio de estado de vapor a líquido. Esa temperatura permanece constante, ¿correcto? Y aquí tenemos en este punto, vamos a llamarlo el punto 4, donde ya cambió completamente de estado, ya tenemos aquí 100% líquido, llegamos aquí a nuestra entrada de la válvula, ¿sí? Vamos a llamar aquí este punto 3, donde comienza a cambiar de estado, y aquí el punto 4, ¿sí? Que vamos a corregir esto, que es el mismo punto 4, que es a la entrada, a la entrada de la válvula, porque no tenemos su enfriamiento. En la válvula hay una caída de presión abrupta. Recordemos que esa caída de presión es un proceso isentálpico. No hay una absorción o liberación de calor durante esa caída de presión que ocurre aquí de alta a baja.
y hemos caído aquí al punto, eh, vamos a poner este 6 prima, perdón, 6 y este vamos a ponerle aquí punto 5, correcto. A la salida de la válvula tenemos aquí nuestro punto 5, que ya tenemos una mezcla. Esa mezcla, líquido-vapor, llega a nuestro evaporador, comienza a ganar energía, comienza a absorber, a ganar entalpía, energía. Esa mezcla va, a medida que va ganando energía, lo hace a temperatura constante porque hay una evaporación y llegamos aquí nuevamente a nuestro punto 1, que es a la salida del, a ver, punto 6, aquí tenemos el punto 6 y el punto 1 que se enlaza aquí a la entrada del compresor. Es un proceso ideal, no tenemos su enfriamiento, no tenemos recalentamiento y ocurre a un proceso isentrópico. Ok, ahora quiero mostrarles a ustedes algo interesante. ¿Qué pasa si nosotros aquí a nuestra salida de nuestra unidad condensadora colocamos mediante distintos componentes, llámese intercambiador de calor o llámese economizer, logramos mejorar nuestro subcooling? Aquí hay algo interesante. Yo en un video anterior había mencionado, y ahí tengo que hacer la corrección, que el valor máximo del subcooling era de 10 Kelvin. Realmente no es así, no es correcto. Es, digamos, un valor recomendable según lo que dicen los fabricantes. Pero se puede, sin duda alguna, subenfriar aún más ese líquido, ¿sí? Para ganar nosotros, como yo le había dicho en un video anterior, tener, una vez que caigamos en nuestra válvula de expansión, no es lo mismo caer en este punto que caer en este punto. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado en el video anterior? Porque vamos a tener mayor efecto de refrigeración. Si enfriamos aún más el líquido, vamos a tener mayor efecto de refrigeración. Pero aquí pasa algo. Si nosotros lo hacemos mediante un intercambiador de calor y nosotros enfriamos más, ¿qué estamos haciendo? Que estamos nosotros. ¿Cómo funciona un intercambiador de calor? Voy a dibujarlo aquí. Vamos a suponer que aquí sale mi circuito de la unidad condensadora, ¿verdad? Aquí hace otro circuito adicional, sale aquí, pero ¿con qué objetivo hacemos esta derivación? O en el intercambiador de calor, porque nosotros a la salida de nuestro difusor tomamos, vamos a cortar aquí y me disculpan estas líneas, tomamos esta línea que ya viene con frío y la pasamos por aquí, este vapor lo lanzamos por acá, y este vapor está frío, enfría esta superficie de estos tubos y luego sale por acá nuevamente. Vamos a lanzarlo por aquí. Sale por acá nuevamente ese vapor. Ojo, este vapor sale a una temperatura 1 y aquí luego sale a una temperatura 2. Es obvio que al haber un intercambio de calor acá, un tubo que viene más caliente que sale del condensador con este tubo más frío que sale del evaporador, hay un intercambio de calor acá. Esta temperatura va a ser mayor, la temperatura que sale va a ser mayor que la temperatura que entra y entra al compresor. ¿Qué pasa? Esto, viéndolo aquí en nuestro diagrama de Molière, tiene el siguiente comportamiento.
Aquí salimos de nuestra etapa de compresión, correcto. Aquí ganamos su enfriamiento con este intercambiador de calor. Cuando caemos para acá, ganamos en efecto de refrigeración. Ganamos efecto de refrigeración porque enfriamos más el líquido, pero ¿qué pasa? A la entrada de nuestro compresor, ¿qué ocurre? Si nosotros veríamos con una temperatura 1 que era más fría, nosotros tendríamos por acá un recalentamiento. Si no tuviéramos un intercambiador de calor, pero como colocamos un intercambiador de calor, ese refrigerante se sobrecalienta más. Ya no estamos aquí en este punto, sino lo alargamos hasta este punto. ¿Y qué va a pasar? Si originalmente nuestra compresión iba a terminar aquí en este punto, con esta línea de temperatura, recordemos que las líneas de temperatura vienen así. Ahora en este punto 2, aquí en este punto tenemos otra línea de temperatura. Vamos a llamarla 1 y 2. ¿Qué pasa? Esta temperatura es mayor que esta temperatura. Entonces, si tenemos un sobrecalentamiento muy grande, corremos el riesgo que nuestra temperatura de descarga, que es esta temperatura en este punto, esta temperatura sea muy caliente. Y si esa temperatura sobrepasa valores de 100, 110, 120, 130 grados, corremos el riesgo de degradar el aceite de nuestro compresor. Por ende, nuestras partes mecánicas dentro del compresor van a sufrir y tenemos ahí problemas que no nos convienen. Entonces, una cosa va agarrada de la otra. Gano en su enfriamiento, pero pierdo en recalentamiento adicional. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? A la hora de utilizar nosotros un intercambiador de calor, tenemos que saber calibrarlo bien, sobre todo porque hay unos fabricantes que piden a la entrada, que la temperatura a la entrada del gas refrigerante al compresor esté a una temperatura específica, 10, 12, todo depende del fabricante. Entonces tenemos que garantizar, si el fabricante lo menciona, que la mayoría lo dice, una temperatura de entrada del compresor. Entonces fíjense cómo una cosa gano aquí, pero pierdo aquí, porque me aumenta esta temperatura de descarga. Entonces, quería mostrarles esto, quería mencionarles o corregir ese detalle que tuvimos en el video anterior. No es que, no es que el valor de 10 Kelvin en su enfriamiento sea límite, no. Puede haber mucho más su enfriamiento, pero tenemos que tener mucho cuidado con las vías en que logramos este su enfriamiento también. Así que bueno, quiero mostrarles ahora un banco de pruebas, un experimento que estamos haciendo para graficar un Molière de forma más real, pero ya sí con nuestra computadora. Venga para que vea lo que estoy mostrando aquí. Ok, algo importante que quería mencionarles. Este diagrama de Molière que ustedes ven aquí, en el que la presión y las temperaturas tienen la misma inclinación, vamos a decirlo así, funciona para sustancias puras, como el R22, el 134. Ahora bien, para mezclas ceotrópicas es diferente, hay unas pequeñas variaciones, sobre todo porque las mezclas ceotrópicas tienen distintas temperaturas de condensación y evaporación a una misma presión, tienen diferentes temperaturas. Ahí varía un poco. Entonces, eso tiene relación con hay que definir aquí la temperatura de rocío, temperatura de burbuja, el fraccionamiento, el deslizamiento. Entonces, por cierto, si quiere que también ahondemos un poquito más sobre ese tipo de mezclas y cómo es su diagrama de Molière, me escriben por acá, yo los leo y con gusto podemos preparar un material sobre eso. Quería aclararles ese punto, muy importante. Bueno, les cuento, mira, aquí tenemos un enfriador de agua mío,
Agarré el enfriador de agua de mi casa para hacer este experimento. Básicamente lo que tenemos allá, lo tenemos aquí. Este es otro, pero quiero mostrarles que lo tenía desarmado. Está sellado. Aquí tenemos la unidad condensadora, el compresor, y este es el dispositivo o el cilindro que enfría el agua, nuestro evaporador, vamos a decirlo así, nuestro intercambiador de calor. Así básicamente el componente interno de un enfriador de agua. Este es el mío, está operativo. Epa, por cierto, vamos a aprovechar la ocasión. Tenemos aquí estos dos hornos liseros. Me disculpan la propaganda. Están en óptimas condiciones. Lo estamos vendiendo. Todo funciona. Tiene sus circuitos íntegros. Si está alguien interesado, bueno, que se comunique conmigo. Ok, pero bueno, volviendo al tema. Aquí tenemos este enfriador de agua. ¿Qué he hecho yo con este amiguito? Mire, vamos a hacer un experimento. Vamos a trazar un Molière, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, tengo 3 manómetros conectados y tengo nuestro dispositivo de seguimiento de temperaturas Diamante de la gente de ZZ Controls. ¿Por qué? Porque queremos graficar un Molière midiendo presión y temperatura de distintos puntos con un subenfriamiento normal del equipo y con un subenfriamiento inducido para ver cómo se comporta, cómo se grafica el Molière, cómo se comporta el sistema, qué mediciones nos da. ¿Cómo vamos a inducir ese subenfriamiento? Bueno, aquí tengo yo, fíjense que aquí tengo, vamos por el principio, aquí está el compresor, aquí está la descarga, coloqué un dispositivo de medición de presión y una sonda, correcto. La descarga entra al condensador, es un condensador de ventilación natural. Coloqué también aquí otro dispositivo para medir presión. Vamos a colocar una sonda para medir temperatura a la mitad, igualmente a la salida. A la salida venimos con un subenfriamiento y aquí nosotros vamos a inducir un subenfriamiento adicional. Estamos pensando en hacer primero la experiencia con agua muy fría y aquí llega el sistema, el circuito nuevamente, llega a nuestro filtro, aquí tenemos el capilar, como ven aquí hemos conectado una sonda de temperatura, aquí vamos a medir presión igualmente, llega al capilar, del capilar tenemos aquí un primer evaporador, que es como tal el dispositivo que enfría agua, aquí tenemos nuevamente un dispositivo para medir presión, aquí más abajo hemos colocado la sonda de temperatura, luego él cae aquí a otro evaporador porque este aparato en particular tiene para enfriar agua y tiene un evaporador aquí adentro para enfriar algunas cosas. Aquí hemos colocado otro sensor para medir la humedad relativa y la temperatura, correcto. Entonces él tiene dos evaporadores. Vamos a llamarlo intercambiador de calor para el agua y el evaporador para enfriar cosas. Luego aquí a la salida, vamos a quitar este manómetro aquí para mostrarles. Ok, aquí ya ven a la salida de ese segundo evaporador, aquí tengo otra sonda de temperatura, correcto. Y la presión, como queda prácticamente a la mitad entre la entrada del compresor y el evaporador, pues aquí está el otro dispositivo, el otro manómetro para conectar la temperatura. Entonces, estamos midiendo 6 temperaturas por alta y por baja. Estamos midiendo, 6 presiones por alta y por baja. Estamos midiendo temperaturas en puntos estratégicos. Tenemos para medir un toroide que viene con este dispositivo para medir el consumo de corriente del compresor. Le hemos dado varias vueltas porque él tiene una apreciación de 4 amperios. Entonces le hemos dado 3 vueltas. Ya sabemos que la lectura real sería lo que arroje el toroide dividido entre 3, por esas 3 espiras que le dimos.
Y nada, vamos a ver cómo nos va con esta experiencia, con este dispositivo, qué información obtenemos. Vamos a graficar un Molière con el enfriamiento normal del equipo y vamos a graficar otro Molière ahora con ese su enfriamiento inducido que le vamos a colocar aquí. Y si nos volvemos más locos todavía, vamos a hacer una tercera experiencia, pero no utilizando agua, sino nitrógeno líquido. Para enfriar al máximo, subenfriar al máximo ese tubo y ver qué nos da. Entonces, bueno, espero que a ustedes, al igual que a mí, les llame la atención esta prueba y vamos a ver qué resultado nos da. Así que nos estamos viendo.